Muy buenas noches, hermanos en Cristo Jesús. Yo les bendigo por disponer este tiempo y acompañarnos en este nuestro programa Alimento para mi Espíritu, programa de todos los jueves en los que sembramos una semilla, compartimos la palabra, una predicación, una enseñanza con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Les invitamos cordialmente a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Dale clic a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video te llegue la información. Dejamos también nuestro WhatsApp para cualquier inquietud que usted quiera compartir con nosotros. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado ¿Quién manda en tu vida? Ese es el título del programa de hoy. ¿Quién manda en tu vida? Es una pregunta interesante, pero quiero empezar con dos aspectos que tenemos que hacer claridad o recordarlos si usted los conoce. Lo primero es que nosotros tenemos que recordar que en el diseño divino de nuestra creación, Dios nos creó a su semejanza tripartitos. Dios es trinitario, recuerda, nosotros somos tripartitos. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y que en el alma o en nuestra alma se depositan las emociones, los sentimientos, nuestro ego, nuestro conocimiento y todas las cosas que son del conocimiento y de nuestra naturaleza material. Ese es el primer elemento que quisiera que tuviéramos claridad. Entonces, somos tripartito, alma, cuerpo y espíritu, pero en el alma están nuestras emociones y nuestros sentimientos. Nosotros somos constituidos con emociones, son parte de nuestra vida, son parte de nuestra existencia. Las emociones son parte de nuestro diario vivir, pero las emociones nos pueden ayudar o nos pueden engañar. Las emociones nos pueden ayudar a construir una vida bajo los designios de la voluntad del Señor o nos pueden llevar a construir una vida en el mundo dándole prioridad a lo que el mundo y la tradición o el hombre dice. Entonces, nosotros debemos recordar que el enemigo está muy interesado en trabajar en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Dicho de otra manera, está muy interesado en trabajar en nuestra alma. Entonces, hoy vamos a hablar de quién manda en nuestra vida. ¿Mandamos nosotros y tenemos control nosotros de nuestra vida o tienen control de nuestra vida las emociones? Hoy en día, muchas personas están cayendo en la trampa del enemigo y por las circunstancias que estamos viviendo, nos levantamos desde muy temprano preocupados, angustiados, desesperados por las situaciones que estamos viviendo y estamos creando un caldo de cultivo dentro de nuestras emociones y dentro de nuestros sentimientos para ser fácilmente manipulados por el enemigo. Entonces, nosotros debemos entender que tomar control de nuestras emociones no es nada fácil. Tomar control de lo que representa algo que está dentro de nosotros es bastante complejo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas emociones, de esos sentimientos, de ese desborde de estas circunstancias, estamos hablando de que nosotros estamos viviendo en el alma. O sea, dicho de otra manera, estamos viviendo en la carne, porque estamos viviendo según el designio de este cuerpo físico determinado por nuestras emociones, sentimientos y afectado por nuestros sentidos. Entonces, aquí va la segunda claridad. Lo que yo quiero que nosotros entendamos, que cuando la Biblia se refiere a vivir en la carne, o cuando escuchamos las predicaciones de vivir en la carne, de satisfacer la carne, muchos nos imaginamos que está hablando del aspecto sexual de nuestra vida. Y déjeme decirle que las cosas no son así. El aspecto sexual es uno
de los elementos de vivir en nuestra carne. Pero un elemento importantísimo de vivir en la carne son nuestras emociones, o sea, vivir bajo el control de nuestra alma, que es donde están las emociones y los sentimientos. Entonces, nosotros tenemos que saber que es mucho más fácil dejarnos llevar por las emociones, por los sentimientos. Si nosotros nos levantamos incómodos, iniciamos el día quizás con mal humor, llegamos al trabajo, discutimos con los compañeros de trabajo, si en el transporte público o en el tráfico encontramos conflictos y problemas, entonces vamos aumentando ese proceso de angustia, de desesperación, de incomodidad y de mal genio, y estamos dejándonos llevar y estamos dejándonos manejar por las emociones y los sentimientos. Hoy en día, nuestras circunstancias actuales nos están poniendo a prueba en referencia a nuestros sentimientos y emociones. Hoy en día no hay solución sencilla para nada de las cosas de nuestra vida, de nuestra cotidianidad y de nuestra rutina. Lo que antes era sencillo, simple o rutinario, hoy en día tiene una complejidad mucho más grande. El ritmo del trabajo, el ritmo del estudio, el ritmo de nuestra vida ha cambiado. Pero tenemos que reconocer que nosotros tenemos una tendencia natural a dejarnos llevar por las emociones y los sentimientos. No es un tema para que nos culpemos, no es un tema para que nos castiguemos o nos autoflagelemos en los pensamientos negativos, sino que nosotros entendamos. Es un tema complejo, es un tema difícil tener en control de nuestras emociones. Es mucho más fácil ceder a lo que sentimos. Es mucho más fácil enojarnos que perdonar a quien nos ofende. Es mucho más fácil resentirnos que perdonar. Es mucho más fácil responder con agresión, la agresión, el ataque, la incomodidad en un momento determinado. Es mucho más fácil quizás sentarse a ver televisión que hacer ejercicio. Es mucho más fácil dejar que la carne controle nuestra vida, porque está dentro de nosotros. Pablo decía que era la carne la con la que él tenía que luchar, pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos cristianos. Nosotros somos pertenecientes al reino de los cielos. Eso significa y eso marca una gran diferencia. Nosotros somos hijos determinados a vivir en el reino. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que dentro de nuestra forma de ser tripartitos, nosotros debemos aprender a dejar de vivir en el alma y a empezar a vivir en el espíritu. Todas las cosas, todo el conocimiento de Dios, todas las enseñanzas de Dios están en nuestro espíritu. El Espíritu Santo de Dios enseña y graba en nuestro espíritu todas las cosas que nosotros debemos saber de la palabra. Entonces, de esa manera separamos el alma y empieza a crecer el espíritu en nuestra vida. Nosotros somos llamados a vivir como hijos de reino, quiere decir personas que vivimos por el espíritu y no por el alma, donde están las emociones y sentimientos. Eso significa o debe traducirse en nuestra vida en un nivel de disciplina y en un nivel de control de nuestras emociones y sentimientos. Y repito, no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que es un tema que podamos asumir con ligereza. Es un tema de trabajo diario, continuo, de esfuerzo, de aprendizaje de la palabra, de traer una relación profunda con el Espíritu Santo de Dios. Pero la palabra nos dice y nos enseña que nosotros tenemos un espíritu muy especial. Dice la palabra del Señor en Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Diciéndolo de otra manera, parafraseándolo, lo que la palabra nos está diciendo
es más valiente, es más poderoso, es más fuerte quien se domina a sí mismo que aquel que tiene capacidad de conquistar una ciudad. O sea, es nuestra lucha. Y Dios en la palabra está reconociendo el valor que tiene que nosotros seamos capaces de disciplinar y de controlarnos a nosotros mismos, de controlar nuestros sentimientos y nuestras emociones. La palabra también agrega en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, el Señor Dios Todopoderoso, consciente de una lucha tan difícil que nosotros tenemos para contener nuestras emociones y nuestros sentimientos, determinó, ¿sí? Dice, porque no nos ha dado Dios, o sea, Dios determinó darnos un espíritu que nos dé capacidad de dominio propio. Fíjense lo trascendente y lo difícil que es la lucha. Pero debemos entender que Dios está interesado en que nosotros ganemos esa lucha en el dominio de nuestras emociones, en la disciplina de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Por eso, Dios mismo nos da un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Cuántos problemas nos habríamos nosotros evitado si nosotros hubiésemos tenido durante toda nuestra vida control de nuestros sentimientos y nuestras emociones? Entonces, nosotros podemos recordar cuántos problemas de salud tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque la gente vive con emociones desbordadas, viven estresados, viven preocupados, no comen, no duermen bien, no hacen ejercicio, no tienen ganas de vivir, viven en depresión. Entonces los problemas de salud también vienen por esa falta de dominio en nuestras emociones y sentimientos. ¿Cuántas relaciones interpersonales se han dañado? Porque no somos capaces de perdonar o porque nos afecta en demasía lo que nos hacen los demás o porque tenemos cobardía de pedir perdón o porque nos dejamos llenar de rencor a través de nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos a las personas que se estresan por el trabajo, por el estudio, por la situación, por las circunstancias? Entonces, nosotros debemos saber que es una necesidad estar en control y disciplina de nuestras emociones y sentimientos. Cuando las personas nos agreden, nosotros debemos recordar que Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos. Así a nosotros no nos parezca, así a nosotros no nos guste, no importa, obedezcamos al Señor. Si las situaciones son muy difíciles, el Señor me dice que no me desespere, que no me afane, que no me deje desbordar en las emociones y en los sentimientos. Entonces, debo obedecer al Señor, porque el Señor está interesado, como dice en Timoteo, de que nosotros seamos capaces de ganar esta lucha contra nuestras emociones y nuestros sentimientos. La palabra nos dice que nosotros debemos definir nuestra vida. Nosotros debemos definir si nosotros complacemos a Dios o complacemos la carne. Dice la palabra en Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No estoy hablando, y repito, no estoy hablando del tema sexual. Estoy hablando de las emociones, porque eso también es vivir en la carne. Estoy hablando de las emociones desbordadas y de complacer nuestras emociones y de dejarnos llevar por la angustia y la desesperación en los momentos difíciles. Eso también es vivir en la carne. Y el Señor está diciendo que los que viven en la carne no agradan a Dios, porque Dios espera que nosotros vivamos en el Espíritu. Quiero hacer una imagen. Recuerde usted cuando va a un restaurante o cuando una familia va a un restaurante, mamá, papá, los niños, varias personas. Cuando el mesero recoge el pedido y viene y trae lo que se le ha pedido, vienen adicionales.
Una persona pide una gaseosa, un jugo, un té, en fin. Otro pide agua, otro pide que le den más salsas, otro le piden que le den sal, azúcar. Bueno, empieza una serie de peticiones. Y el mesero nos complace y trae todas esas cosas. Eso es lo mismo que nosotros hacemos cuando vivimos en la carne. Nosotros, la carne nos pide todo y nosotros como el mesero le decimos, sí señor, usted es el cliente, usted es el que manda y nosotros le obedecemos. Eso es vivir en la carne. Eso es lo que el Señor no le agrada. Entonces, nosotros debemos determinar que somos presa fácil de las emociones y de los sentimientos y que debemos tomar alguna decisión con respecto a esto. Y debemos luchar. Nosotros como creyentes debemos ser maduros en nuestra vida espiritual. La única manera de llegar a controlar nuestras emociones y sentimientos es ser maduros espiritualmente. Quizás usted me diga, no, yo soy maduro espiritual porque yo llevo 20, 30, 15, 10 años de ser cristiano y yo me congrego y yo hago todas las cosas que en la iglesia, entonces yo soy maduro. Déjeme decirle que no se trata de eso. Se trata de que nosotros en nuestra vida no eclesial, porque es que el problema es que somos unas personas en la iglesia y somos otra en la cotidianidad. Entonces, preguntémonos, si yo soy maduro, ¿realmente yo estoy controlando mis emociones? ¿Yo estoy siendo lo amoroso que la Biblia me pide que yo sea con los demás, con mi familia, con mi cónyuge, con mis hijos? Yo estoy siendo esa persona amorosa. Estoy tratando con absoluto respeto y valor a todas las personas que alrededor mío conforman ese núcleo de personas que hace mi contexto. Las estoy tratando a todas con amor, con respeto, con valoración. Porque eso es ser maduro espiritualmente. Cuando sucede algo malo, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos haciendo lo que nos dice la palabra? ¿O estamos viviendo en base a las reacciones que nos producen las emociones y los sentimientos? Si alguna de estas áreas está en proceso, correcto, pero tenemos que ser conscientes de ese proceso. Ser conscientes que cada día debemos luchar por ser disciplinados en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Hay consecuencias de vivir en la carne. La palabra del Señor me dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es tiempo de que nosotros maduremos espiritualmente y decidamos de una vez por todas trabajar fehacientemente y trabajar con el Espíritu Santo de Dios y en el conocimiento de la palabra para tener control de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, porque la palabra me está diciendo que si yo vivo conforme a la carne, e insisto, las emociones son parte de eso de vivir en la carne, dice, moriremos. Entonces, es necesario que nosotros maduremos y crezcamos en el control de nuestras emociones y sentimientos. La palabra también dice que muchas de las circunstancias que hay en nuestra vida son parte de la prueba de saber que si el Señor quiere saber si nosotros somos capaces de vivir según sus designios o somos presa de las emociones y sentimientos. Dice la palabra del Señor: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. La palabra nos está diciendo que Dios prueba. Vamos a vivir agradando a Dios, viviendo en el Espíritu, porque Él dice que los que viven en la carne no le agradan. Entonces, Dios determina saber quién vive en la carne y quién vive en el Espíritu. Y las emociones son parte de esa prueba. Entonces, ¿qué clase de día yo quiero vivir? O sea, sí, me puedo levantar incómodo, molesto, pero yo tengo que determinar y decirle al Señor: Señor Dios Todopoderoso, me levanté en estas condiciones, me siento incómodo, me siento triste, me siento acongojado, me siento angustiado.
Pero tú me has dado unas promesas en tu palabra. Tú me has dicho que confíe en ti. Tú me has dicho, Señor, que crea en ti, que los que creemos en ti, todas las cosas nos ayudan para bien y que todo lo que ocurre en el mundo está bajo tu control. Señor, yo soy tu hijo. Yo quiero no vivir este día en la depresión y en la angustia con la que me levanté. Señor, ayúdame a través de tu Espíritu y dame el poder. Déjame decidir ser feliz en mi vida, Padre Santo, porque es una decisión. Yo debo decidir ser feliz en mi vida a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de los faltantes. Hoy, hermano, que me escucha, tomemos la decisión y digámosle al Señor, compartámosla con Él y digámosle, Señor, yo quiero ser feliz y quiero tomar la decisión de vivir feliz, en gozo y en alegría, vivir en el Espíritu, vivir en el reino, y que a pesar de las circunstancias yo sea capaz de encontrar gozo y alegría, satisfacción y contentamiento en todos los días de mi vida. Así como lo hizo Pablo. Pablo, en Hechos, capítulo 26, versículo 2, él está preso, está a punto de ser juzgado, está a punto de recibir una gran cantidad de acusaciones de los judíos. Pero ¿qué dice él? ¿Qué le dice al rey Agripa? Le dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. En medio de una situación tan difícil, él dice, yo soy feliz, yo decido estar gozoso porque tengo la oportunidad de defenderme de las acusaciones que me dan. La situación es difícil, la situación es compleja, pero yo tengo que decidir vivir el día como Dios me diseñó, porque estamos diseñados para vivir en gozo, en alegría espiritualmente. Estamos diseñados por el Señor para vivir nuestra vida en la alegría de hacer el bien, en la alegría de compartir, en la alegría de enseñar la palabra. Por eso, nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos, no esperar que Dios nos pruebe. Nosotros tenemos que saber cómo debemos determinar si nosotros estamos viviendo en nuestras emociones o estamos viviendo espiritualmente. Entonces, la palabra me enseña en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces lo que nos está diciendo la palabra, si en mi vida hay contiendas, hay divisiones, hay discusiones, hay peleas, hay angustias, hay desesperaciones, es porque todavía estoy siendo carnal, porque todavía me estoy permitiendo que las emociones tomen el control y manden en mi vida. Es tiempo, como hijos de Dios, que tomemos el control de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y que esos sentimientos negativos nosotros los apartemos de nuestra vida a través de la oración y a través del conocimiento de la palabra y en una relación profunda con el Espíritu Santo. Y lo que es negativo lo transformemos en positivo, lo transformemos en oportunidad de hacer las cosas mejores. Entonces, cuando nosotros estamos frente a esta decisión de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a darle el control de nuestra vida a las emociones o a los sentimientos? ¿O bajo la ayuda de la palabra y del Espíritu Santo decido hoy disciplinar, controlar mis emociones y tenerlas y usarlas en función de que me den fuerza y energía para hacer lo bueno y llegar adelante a la bendición? Recordemos que nosotros podemos ganar, recibir o perder las bendiciones. La palabra del Señor me dice en Gálatas capítulo 4 versículo 1 y 2, dice, pero también te digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Quiere decir que nosotros somos comparados como niños, y mientras seamos niños, mientras no lleguemos a la madurez espiritual, mientras no seamos lo suficientemente maduros para que tengamos la capacidad de administrar las grandes bendiciones que el Señor traerá para nosotros en este año,
Y mientras mantengamos la inmadurez, no estaremos en capacidad de recibir esas grandes bendiciones. Nosotros tenemos que madurar, nosotros tenemos que tomar el control de esas emociones y sentimientos, porque veremos la mano poderosa del Señor actuando en nuestro favor cuando nosotros aceptemos que debemos trabajar profundamente en nuestras emociones y nuestros sentimientos. Porque recordemos, podemos perder. Aquí nos está diciendo que necesitamos la madurez para administrar las bendiciones que el Señor nos las da. Pero también existe la posibilidad de, si nos dejamos llevar por lo que pide nuestra carne, que perdamos las bendiciones, como le sucedió en Génesis capítulo 49, versículo 3 y 4. ¿A quién le sucedió? Al hijo mayor de Jacob, al heredero de la promesa, al heredero de la bendición. ¿Pero qué sucedió? Dice Jacob cuando va a bendecir a sus hijos y empieza por Rubén, que es el mayor. Rubén, tú eres mi hijo mayor, eres mi primer hijo, la primera prueba de mi fuerza, habla de la hombría. Tienes el primer lugar de honor y el primer lugar en poder, pero me ofendiste gravemente, pues te acostaste con una de mis mujeres. Por eso ya no serás el primero, pues eres como el mar que no se puede controlar. ¿Qué le pasa a Rubén? No midió las consecuencias. Se dejó llevar por los deseos, se dejó llevar por la carne, tomó decisiones equivocadas, ofendió a Jacob, y quien tenía el derecho para que de su linaje naciera el Señor Jesucristo, lo perdió. Porque recuerde que el Señor Jesucristo nació de la tribu de Judá, no nació de la tribu de Rubén. O sea, Rubén perdió la bendición más grande que un ser humano se hubiese podido imaginar como padre, como patriarca, que era que de su descendencia naciera el Salvador de los hombres. ¿Por qué lo perdió? Por desbordarse en sus emociones, en sus sentimientos, darle gusto a la carne y preferir un temporal placer a una bendición eterna como era la de ser el linaje de Jesucristo. Entonces, la palabra nos está haciendo claro. Es tiempo de que nosotros maduremos para administrar la bendición que viene para nosotros. Pero también debemos ser conscientes que hay consecuencias si no maduramos y no metemos en disciplina nuestras emociones y nuestros sentimientos. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos los escogidos, nosotros somos el sacerdocio, nosotros somos ese linaje especial que el Señor escogió. Entonces, nosotros tenemos en nosotros mismos la capacidad a través del Espíritu, a través del conocimiento de la palabra, de ser capaces de controlar nuestras emociones y sentimientos. No le dé miedo enfrentarse a usted mismo. Pídale al Señor que le dé la fortaleza y la capacidad. Ore al Señor, pídale que le dé esa capacidad. Porque si usted controla sus emociones y sus sentimientos, los canaliza a través de la palabra y del Espíritu Santo, la bendición vendrá a tu vida y a mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, con mis hermanos, los que nos escuchan, los que verán este video en diferido, Padre Santo, te pedimos, te rogamos, te imploramos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos des la capacidad de saber controlar, disciplinar, meter en cintura, Señor, nuestras emociones y sentimientos, porque sabemos porque de esa manera seremos lo suficientemente maduros para que la bendición venga a nuestra vida. Padre Santo, danos la capacidad de tener riendas en nuestras emociones y nuestros sentimientos a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre Santo, porque tú nos dices a través de la palabra que podemos hacerlo. Nos invitas, nos llamas y tú dices en tu palabra que nos diste espíritu de dominio propio, o sea, estás interesado en que nosotros ganemos esta batalla. Permítenos en tu ayuda, en la ayuda del Espíritu Santo y bajo el conocimiento de la palabra, poder triunfar en esa batalla que quizás es una de las más difíciles, que es la lucha que tenemos contra nosotros mismos. Gracias, Padre Santo, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermano en Cristo Jesús,
Yo les bendigo. Gracias por conectarse en este día. Gracias por compartir esta palabra. Invita a tus amigos, a tus contactos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Lo espero el próximo jueves a las 8 de la noche en este nuestro programa Alimento para mi espíritu. Bendiciones en el Señor.